Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este programa con que el Instituto de la Comunicación e Imagen conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En esta ocasión vamos a conversar acerca de mujeres y comunicaciones, cuánto se ha avanzado. La relación entre las mujeres y las comunicaciones no ha sido fácil, nunca. Desde los primeros diarios que surgieron por allá, por la Revolución Francesa, o los diarios que aparecieron en Chile a fines, ¿no es cierto?, del 1800, hasta las nuevas tecnologías de hoy. Un primer aspecto que podemos considerar son siempre las dificultades que tenemos, que tuvimos y que seguimos teniendo las mujeres para poder expresar nuestras realidades y nuestros deseos, que estos se reflejen en los medios de comunicación. En segundo lugar, y es algo que nos ha marcado durante décadas, es la construcción de los estereotipos sobre las mujeres y sus capacidades, lo que debemos o no debemos hacer las mujeres, si estamos o no estamos preparadas para determinadas tareas, y como siempre, un discurso conservador que liga a las mujeres con la maternidad y las labores de cuidado. Estos discursos, a pesar de los tiempos, a pesar de las décadas, todavía se mantienen. Quiero recordar aquí a Viviana Erazo, fallecida hace poco, quien junto a Adriana Santa Cruz en 1981 crearon FEMPRES, una unidad de comunicación alternativa de la mujer en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, ILET. Ellas realizaron esta revista, Mujer FEMPRES, para hacer visibles las realidades de las mujeres de América, mostrar lo que hacían las mujeres a lo largo y ancho de América, desarrollar redes feministas y al mismo tiempo formar a periodistas en la perspectiva de género. Este esfuerzo creció en la década de los 90 con un servicio informativo radiofónico y posteriormente pasaron a ocupar Internet, que era la gran esperanza de la democratización de las comunicaciones. Sin embargo, en el nuevo siglo todo este esfuerzo desapareció. En 2012, Viviana Erazo, en una entrevista con Feministas Tramando, señaló lo siguiente: lo que yo creo y lo que he dicho siempre, porque soy una comunicadora convencida de la importancia gigante del tema de las comunicaciones, es que nunca el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, le dio la importancia suficiente al tema de las comunicaciones cuando realmente es el tema para cualquier cosa en estos tiempos. Para saber si hemos avanzado y cuánto en esta relación compleja entre mujeres y comunicaciones, vamos a conversar con nuestro panel conformado por Patricia Alfaro Insunza, fotógrafa, ex reportera gráfica de la fotografía análoga. Desde el año 80 se desempeñó en el semanario y posteriormente en Fortín Mapocho como diario. Luego comenzó a hacer fotografía digital, con prensa, fotografía, producción y gestión cultural, y formó parte del Gabinete de Comunicaciones del Ministerio de Economía. Su obra es parte de la exposición del Museo Benjamín Vicuña Maquena, ha estado en exposiciones colectivas como Represión a la Prensa del año 85, 3000 mujeres en Garage Matucana el 86, Te gusta ser mujer del Instituto para el Nuevo Chile en Mendoza en 1987, entre otras. También participó en la publicación de los libros Multitudes en Sombra, lanzado en 2008 por la Asociación de Fotógrafos Independientes, la AFI, y Sublevaciones, publicado en 2017 por el Centro de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Argentina, producido bajo la curatoría de George D.D. Uberman. Patricia donó parte de su archivo fotográfico al Museo de la Memoria, donde es posible conocerlo. Hoy día quiere rescatar este legado no digitalizado para socializarlo.
Con ello se adjudicó un proyecto Fondar y podrá difundir sus imágenes a partir de mayo de este año. Sobre este tema, Patricia dijo: quiero abrir mi maleta, su maleta llena de fotografías de negativos, y compartir mi mirada de mujer y mi arte. Tenemos también a Patricia Peña Miranda, académica en el área de periodismo y comunicación digital, coordinadora del Diplomado en Proyectos de Comunicación Digital de nuestro instituto, académica del Magíster de Estudios de Género y Cultura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Tiene una larga trayectoria en investigación y desarrollo de proyectos en medios digitales, género, tecnologías, activismos feministas y los procesos de apropiación social de las tecnologías. Actualmente es presidenta de la Fundación Datos Protegidos y directora del capítulo chileno de Internet Society y SOC Chile. También es fundadora del programa Ingeniosas, que promueve la participación y la educación de las niñas y jóvenes en tecnología y ciencia. Es investigadora asociada del Observatorio Latinoamericano de la Regulación de Medios y Convergencia. También participa de este panel Jocelyn Fernández Arce, licenciada en Comunicación Social, periodista de la Universidad de Chile, candidata a magíster en Comunicación Política también de nuestra universidad. Es especialista en temas relativos a violencia contra las mujeres y feminismo, también en deportes y en particular en fútbol de mujeres. Jocelyn ha sido profesora en la Cátedra de Radio de la Escuela de Periodismo, espacio formativo donde colaboró como productora general de la radio comunitaria Juan Gómez Milla. Actualmente es jefa de comunicaciones del Club Social y Deportivo Colo-Colo y comentarista deportiva. Ha trabajado comentando el torneo nacional en el canal del Deporte Olímpico, en TVN, y también fue parte del equipo de transmisiones de la Copa Libertadores de Mujeres en 2020 en zona latina. Desde 2017 integra la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, organización feminista que trabaja desde 1990 por la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Como parte de la red, ha desarrollado tareas de vocería, publicaciones de investigación y distintos artículos. Y por último, también nos acompaña Coti Donoso Urrutia, psicóloga y cineasta. Se dedica al montaje de documentales desde 1996, cuando se inició editando más de una treintena de documentales para televisión. Montó los documentales de Paola Castillo, Niños del Paraíso, La Última Huella, Genoveva y Frontera en 2020. Ha sido galardonada con más de 20 largometrajes documentales como Allende, mi abuelo Allende, que en 2015 resultó ganador del Festival de Cannes, o Tierra Sola, obra que en 2017 fue ganadora de FIC Valdivia. En 2011, Coti Donoso Urra recibió el premio a Mejor Edición en el Festival Santiago Álvarez con el documental La Mudanza de Tati Lorca. El 2016 estrenó su ópera prima Cuando Respiro, que obtuvo el premio al mejor largometraje en el Festival Festiver de Colombia y premio Mención Signis del Festival Finca de Buenos Aires. En 2017 publicó su primer libro, El otro montaje, reflexiones en torno al montaje documental. El año pasado trabajó su último proyecto, Llegará el silencio y me habré ido, documental de ensayo con temática feminista, y escribió su novela breve Vigilante. Desde 2005, Coti Donoso es docente de nuestra Escuela de Cine y Televisión. Hechas las presentaciones, entonces vamos a conversar acerca de sus experiencias, de sus trabajos, de sus reflexiones en cuanto a las comunicaciones que todas han ejercido en distintos espacios. Pero primero quiero partir por el llamado de atención que nos hacía Viviana Erazo. ¿Las comunicaciones son el tema? ¿Las feministas tomaron tardíamente conciencia de la importancia de las comunicaciones? Abro la palabra. No sé quién quiere partir en esta reflexión.
Pati, A ver, ahora. sí. Eh, A ver, voy, a ver, voy yo entonces. ya. Voy yo con una pregunta muy potente, Carolina, primero que nada, y saludar a Patricia, a Jocelyn y a Coti, qué bueno reencontrarnos aún en estos espacios digitales en que estamos. Eh, a ver, particularmente voy a hablar un poco de lo que ha sido mi experiencia entrando a la comunicación, la mirada feminista, género, eh, y luego cómo la conecto ahí con lo que me tocó vivir a mí, que es básicamente entrar ya de lleno al mundo de los medios digitales, de internet, etc. Eh, y creo que ahí hay un punto bien interesante porque recuerdo cuando estudié periodismo, finales de los 90, eh, comienzo de los 2000, efectivamente en las escuelas de periodismo, en las facultades de comunicación de nuestro país era muy complicado llegar a tener algún electivo o siquiera pensar en entender qué significaba hablar de este enfoque de género que ya empezaba a irrumpir en un Chile que estaba transitando hacia la democracia, ¿no? Yo soy parte de esa generación que eh, nos toca nacer en dictadura y por lo tanto creo que eso se conecta mucho con cuestiones que tú mencionaste antes de entender, claro, cuál fue el rol que tuvieron también muchas mujeres como Patricia, que sin duda para mí es un gusto encontrarla porque Fortima Focho fue parte quizás de la lectura de muchos de nosotros cuando fuimos más chicas, ¿no? Y creo que hay ese punto, pero también compartir que hay un momento en esta historia que tú mencionabas y que es un poco el trabajo que empiezan a hacer comunicadoras feministas, ¿no? Como Viviana, ¿no? Y yo recuerdo en esos tiempos que nosotros de hecho teníamos, yo tuve la suerte de tener un electivo en ese tiempo con Nuca Silva, que fue una de las primeras también mujeres que dictó un curso de comunicación de género alguna vez en las escuelas de periodismo, y gracias a ella la verdad es que pudimos conocer el trabajo de FEMPRES, de ILET, del colectivo ICI y también de muchas periodistas y comunicadoras mexicanas, sobre todo latinoamericanas, que estaban empezando a generar esta cuestionamiento, ¿no? Unos años después, al salir ya de la universidad, yo la verdad es que tuve mucha suerte en realidad por cosas del destino de llegar a ser parte del equipo de la Radio Tierra, en la Morada y en la casona de Calle Purísima, donde estuvimos casi 12 años transmitiendo un programa. Y sin duda, una de las cuestiones fundamentales era entender que efectivamente mantener un proyecto comunicacional, periodístico como ese, requería un tremendo esfuerzo, ¿vale? O sea, creo que ahí ya uno empezaba a constatar cuestiones que hoy día nos siguen acompañando, que es, no sé si tanto el tema de si la comunicación fue o no un tema para el movimiento feminista, ¿no? Para el movimiento de las mujeres, pero sí en ese momento, en esos años, de empezar a entender que efectivamente las comunicaciones, cual fuera su plataforma, cual sea el medio, ¿no? Era un territorio todavía que había que, de alguna manera, conquistar, apropiarse y desarrollar, o apropiándose en el sentido, quiero decir, de generar proyectos propios, desde los propios colectivos. Y claro, eso tiene mucho que ver también con un país que va también dándole espacio a estas miradas feministas, ¿no? A esta mirada de género, a este cuestionamiento al colectivo de los temas que van a tratar en el fondo, al final, la agenda de temas que quiere poner el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista, ¿cierto?, en temas de comunicación. Eso como para partir. Yo creo que todavía hay una tensión, ¿no? Es como esa pulsión ahí de un momento en que se sabe que es muy importante conquistar los medios, se sabe que efectivamente los medios tradicionales no te están dando espacio, entonces cómo poder hacer esto va a tener mucho que ver con ese tiempo, con estos espacios que se estaban fraguando desde espacios como la Radio Tierra o después con la llegada de Internet, etc. Pati Alfaro, el mundo de la fotografía, tú formaste parte del mundo de la fotografía en dictadura, era un mundo en que las referencias eran casi todas masculinas, ¿no es cierto? Y había muchísimos más hombres que mujeres. Las mujeres reporteras gráficas eran pocas, pero ¿cuánto les costaba a ustedes
participar de ese mundo, estar ahí, y segundo, ¿cuándo comenzó para ustedes y para ti en específico la reflexión sobre ser mujer en ese espacio? Yo recuerdo, también trabajé en el Fortín, Patti era la única fotógrafa. Yo creo que se escucha, ¿está bien? Sí, 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 sí. He pensado mucho el tema desde que recibí esta hermosa invitación que Carola me comentó y en realidad no había, puedo contarles desde la experiencia, solo de la experiencia. No, no había conciencia de feminismo, yo solo me sentía distinta y además yo era artista. Entonces, y a partir de ahí sacar habilidades y desarrollar, no sé, inteligencia emocional para sobrevivir en el espacio. Pero no había un concepto ideológico, intelectual sobre nada, o sea, teníamos conciencia de sí mismo, de sobrevivir. O sea, había nosotros nos trasladábamos en los espacios igual que los hombres, yo creo que teníamos nuestra nuestra diferencia o nuestro detalle se veía en las imágenes. Mirábamos otras cosas, percibíamos quizás con un poco más de anticipación el peligro, éramos muy hábiles en eso. Yo creo que finalmente después, o sea, yo a los 20 años me decían, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer tú? Y decía, derrocar la dictadura, 20 años, era como una tarea así y una bandera, no sé, hoy día me emociona como ser tan, no sé, tener un objetivo tan macro y tan joven. Después entendí mucho más todo. Yo hoy día que miro mis fotos, que me vuelvo a meter yo cumplí 60 años este año y guardé un trozo de mi imágenes y logro mirar ahí como descubro, lo había comentado con la Carola, el detalle de la cosa, de la imagen, lo femenino. Eso. Todas nosotras partimos desde la experiencia, ¿no? Y de ahí nos vamos formando, como decía Pati Peña, al final tuvo, claro, la UCA Silva, tuvo la suerte de que le enseñara, ¿no? Claro, hoy en día hay cursos de feminismo en la universidad, hay perspectivas feministas con formación de las profesoras y profesores, hay textos que circulan, pero en la época que vivimos Patti Alfaro y yo, era más bien intuiciones, experiencia y, por cierto, el contacto con otras mujeres en el que nos íbamos formando. Quiero saltar a una generación, muchas generaciones, ¿no es cierto?, diferentes. Yo sí, para ti, esto ha sido distinto, pero ¿cómo has vivido la experiencia? ¿Cómo te formaste? Y también, ¿qué te pasa con esta transmisión de estas historias? Hola compañeras, bueno, primero que todo saludarla, mucho gusto compartir con tremendas referentes acá, Carola, Patricia, Pati Peña, Coti, para mí es un tremendo honor haber sido invitada a este panel de conversación. Y respecto del tema que nos convoca, ¿no? Yo bueno, me integré, como saben, a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en 2017 y recuerdo que uno de los temas de principal preocupación para las compañeras de la red eran precisamente los medios de comunicación y las reflexiones en torno tanto a la representación. Por ejemplo, hubo una campaña muy importante en contra de la publicidad sexista. Recuerdo poco tiempo haber ingresado a la red y también de cómo los medios de comunicación representan distintas, bueno, no solo representan a las mujeres, sino que
cuáles son las formas, por ejemplo, de comunicar violencia contra mujeres, y frente a eso hubo un trabajo muy importante de compañeras periodistas respecto del tratamiento periodístico en los casos de los femicidios, por ejemplo. O sea, hasta hace no muchos años seguía siendo muy habitual hablar de crímenes pasionales cuando se hablaba de femicidio, e incluso hoy día, si es que miramos un poquito con cierta rigurosidad prensa regional, sobre todo, todavía encontramos fuertes negativos de esos tratamientos periodísticos, de esas formas, y creo que eso ha sido una lucha muy importante dentro de los feminismos, de la forma en la que observamos los medios de comunicación, y creo que ahí han habido fenómenos interesantes que han pasado durante los últimos años, que tienen que ver también con el nivel de conciencia, con el nivel de avance de los feminismos a nivel nacional, en la opinión pública, porque hay ciertas prácticas que hoy día las audiencias no toleran, y yo creo que ahí ha habido una clave fundamental en términos de cómo los medios de comunicación también se han ido transformando obligadamente, digámoslo, no porque haya una, desde mi punto de vista, no porque haya una conciencia feminista por parte de quienes tienen la hegemonía en los medios de comunicación en Chile, sino que más bien porque las audiencias los han ido obligando a cambiar ciertas coberturas periodísticas, y eso lo vivimos muy fuertemente a partir de casos de violencia que fueron muy mediáticos, como por ejemplo el femicidio frustrado en contra de Nabila Rifo, o el femicidio en contra de Fernanda Maciel, y los tratamientos que se les dieron a esos casos en los matinales, por ejemplo. Eso suscitó un nivel de denuncias inédito en el Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, que es una herramienta que no tiene muchas facultades de sanción, pero que fue histórico. O sea, recuerdo en el caso de Fernanda Maciel, en un año el Consejo Nacional de Televisión registraba algo así como 1.600 denuncias, y en 3 días, a partir de un llamado que hicieron distintas organizaciones feministas, se lograron más de 2.000 denuncias públicas contra matinales por el tratamiento que se les daba en particular al femicidio en contra de Fernanda Maciel. Entonces creo que ahí hay una cuestión muy interesante respecto de cómo la sociedad y cómo las organizaciones de la sociedad civil, las feministas y las audiencias en definitiva han ido empujando y han ido cambiando la línea de tolerancia respecto de lo que es permitido y lo que no dentro de los medios de comunicación. Creo que eso ha sido fundamental para conseguir ciertos cambios. Y ahí hay un tema que es interesante, ¿no? Que es el tema del tratamiento periodístico, pero yo creo que nos falta todavía mucho respecto de las estructuras, de cómo se estructuran los medios de comunicación, y esas son discusiones que hoy día son muy ricas de dar por el proceso que estamos viviendo como país, ¿no? De repensar las reglas en las cuales vivimos, y ahí, bueno, hay un debate muy, muy latente, muy interesante respecto de una ley de medios, respecto de qué manera nosotros podemos impregnar una perspectiva feminista en los medios de comunicación. Hay un debate muy interesante también respecto de cómo podemos ponerle una mirada feminista a la libertad de expresión, por ejemplo. O sea, de qué manera nosotras integramos la perspectiva feminista, perspectiva de género, en esos debates tan actuales, que creo que es parte también del sello de los movimientos feministas hoy en día, que son miradas transversales. Ya no se trata de temas de mujeres, sino que es una forma de mirar la sociedad en su conjunto. Entonces creo que ahí hay debates y cuestiones muy interesantes que, bueno, que podemos seguir dialogando, pero quería dejarlo aquí para que sigamos ahí la conversación también con las compañeras. Coti, y el mundo del cine también, a pesar de que ha tenido pioneras, pero desde el momento en que empiezan a generarse las primeras imágenes, historias de pioneras que recién en las últimas décadas yo diría que se empiezan a recuperar, ¿no es cierto?, de mujeres que no solo usaron la fotografía, sino que además creaban historias, eran guionistas, dirigían, etcétera, ¿no? Y el cine siempre se ha entendido como un espacio muy masculino y con un discurso muy estereotipado respecto de las mujeres. Incluso hay formas de medir las películas, ¿no es cierto?, de qué participación tenemos las mujeres si seguimos siendo solo un objeto que acompaña y permanece mudo a lo largo de todo el relato, o si efectivamente las mujeres cobran presencia. Sin embargo, en los últimos años hemos visto transformaciones, cambios, presionados, por cierto, por las mujeres. ¿Cómo ha sido tu experiencia
en ese sentido, y qué cosas positivas ves tú a partir de esta movilización mundial que se conoció con el Me Too, pero que tuvo otros nombres en otras partes y que en el fondo pone el punto en la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Hola, un gusto también estar aquí con tanta celebridad junta. Bueno, yo también, igual que Patti, quisiera hablar más como desde la experiencia personal. Yo también hice una trayectoria en los años 80, si bien todavía no me metía en el mundo del cine, que me metí como mi segundo oficio, ¿no? Sí, en los años 80 fui fotógrafa, de alguna manera. O sea, yo nunca me reconocí como tal, pero ahora, después de los años, mirando mi trabajo de los años 80, me he encontrado con mucha sorpresa. Y tiene que ver con este registro de fotografía análoga maravilloso que revelamos ahí en nuestra casa en Concepción, donde soy yo. Y es curioso porque también uno mirando hacia atrás se da cuenta de que efectivamente esa fotografía no es la misma fotografía que hubiese hecho un hombre en esos años, ¿no? Hay algo ahí en la sutileza, en el acercamiento, en el respeto, en el encuadre, en el tema también. O sea, hay un montón de elementos ahí que yo creo que de alguna manera van quedando. Yo comencé tempranamente el audiovisual, si bien no estudiaba, más vinculada desde la fotografía. Y luego cuando llegué a Santiago y me puse ya a estudiar cine, comencé en una productora que yo creo que todos ustedes ubican muy bien, que es la productora Nueva Imagen. Y la productora Nueva Imagen, que fue mi escuela formativa, si bien era dirigida por puros hombres, fue un espacio donde se cultivó mucho la participación de mujeres. Yo te diría que la mayoría de las directoras, que hasta el día de hoy, o sea, tenemos profesoras en la universidad ahora, colegas mías, que todas venimos de ahí de Nueva Imagen, éramos en su mayoría mujeres. Y es increíble porque ahí surgieron programas importantes de televisión como el Show de los Libros, surgieron como el cine video, surgieron además documentales muy interesantes que comenzaron a elaborarse a partir de lo que estábamos viviendo. Esto ya era en los años 90, post dictadura, pero creo yo que ahí hubo un caldo de cultivo súper interesante para ir desarrollando también sin ser consciente como proliferación de directoras mujeres que hoy en día se siente con mucha fuerza, ¿no? Sobre todo en lo que es el cine de no ficción, el cine documental. Yo te diría que la mayoría de las realizaciones hoy en día en nuestro medio son dirigidos por mujeres. Y bueno, yo también en ese mismo contexto, y ahí fue la primera vez yo creo que me golpeó el tema de la organización interna que tiene las estructuras cinematográficas de las películas y de las producciones. Tiene que ver con que yo fui madre joven y tuve que optar de alguna manera por un oficio que fue ser montajista. Yo finalmente me dediqué al montaje cinematográfico y terminé ganándome la vida hasta el día de hoy con ese oficio maravilloso, pero también fue una opción por el hecho de no dejar a mis hijos, ¿no? Entonces también ahí uno se da cuenta de cómo las opciones de vida de una mujer están íntimamente ligadas a ese tipo de decisiones que finalmente a ti te preguntan, ¿y por qué fuiste montajista? ¿Por qué? Es como que no puedes, digamos, desligarlo de eso, ¿no? ¿Qué hacía yo con mis dos guaguas y andar filmando, andar en terreno? Era imposible, no podía sustentar a alguien que me cuide todo el día las guaguas, si lo dejaba ahí en jardín infantil se enfermaban. Entonces estar en la casa haciendo guiones y haciendo montaje era lo más cómodo y finalmente me terminé dedicando a eso. Entonces ahí empieza uno a reflexionar, ¿no? Como un poco las estructuras que hablaba Jocelyn, cómo se van relacionando todas las cosas, es decir, desde dónde se organiza, desde dónde se piensa, para que uno efectivamente pueda desarrollar el oficio que uno quisiera, ¿no? Bueno, los niños crecen y uno termina igual dirigiendo películas. Entonces, igual ahí hay un tema re interesante.
Y claro, yo, ahora que ustedes hablaban también de Viviana Erazo, curiosamente, yo la primera mujer grande que conocí cuando llegué a Santiago fue la Viviana Erazo, estoy hablando del año 90, 91, porque era compañera de curso de su hijo, y éramos íntimos, amigos, con Diego. Entonces yo me lo pasaba en esa casa, y ella me hablaba, y es primera vez que yo escuché de feminismo en mi vida. Yo nunca antes, nadie me había hablado de feminismo. Yo estudié psicología 6 años antes y nadie me había hablado de feminismo. O sea, yo lo encuentro aberrante hoy en día, o sea, si yo lo miro hacia atrás. Tampoco sabía lo que eran los temas de género, no sabía lo que era el abuso de género. O sea, impresionante, no, nunca me lo había cuestionado, no comprendía esas cosas. Entonces conozco a Viviana, y Viviana además me encontró así como una pendeja bacana y me hablaba cosas y me decía, qué valiente, te fuiste de la psicología y vas a hacer cine. ¡Wow! Y era así como, y lo vas a poder hacer, sí. Y después cuando tenía mis guagos me decía, ¡wow, Coti, sí tienes que seguir adelante! Y era así como la persona que yo escuché, que lindo eso, ¿no? Cuando me dijeron que esto era también en homenaje a Viviana. Viviana era ¿cómo decirlo? Era como una evangelizadora, ¿no? En ese sentido, de esta causa, y a las cabras jóvenes que éramos 20añeras nos hacía justamente reflexionar con respecto a lo que estábamos haciendo. Esta cuestión no era llegar y hacer película, era siempre tomar esa conciencia desde dónde uno estaba parada y cuál era el punto de vista, desde dónde uno estaba mirando, ¿no? Una cuestión tan importante. Y bueno, con los años creo que sí, hay algo en lo que uno hace, lo que uno deja desde el ser mujer, desde su oficio. Y finalmente ahora me adjudiqué un fondo CREART el año pasado y estoy haciendo una película de tema femenino, totalmente femenino. Y que estoy ahora en etapa de desarrollo, felizmente trabajando, he investigado y conversado mucho. Y como muy bien dices tú, Carolina, por ejemplo, ahora nosotros en el ramo de montaje sacamos a uno de los grandes padres que estaba reconocido como gestador del montaje cinematográfico, que es David Griffith, y estamos reemplazando ya sus películas por Lois Weber. Lois Weber era una mujer que en el mismo tiempo de Griffith, en los años 20, hacía películas mejores que Griffith, pero nunca, jamás se le reconoció esa labor. Y ahora estamos cambiando la filmografía ya hace unos 3, 4 años en nuestras asignaturas para comenzar a dar otro tipo de ejemplos, o como la Maya Deren. La Maya Deren en los años 40 fue una pionera impresionante de cine experimental, también estuvo súper escondida durante mucho tiempo. Yo te diría que hasta hace unos 7 años atrás, 8 años atrás nadie hablaba de la Maya Deren, ¿no? Muy, muy, muy por aquí y por allá. Entonces también hay un tema ahí que uno se va dando cuenta de que las cosas van cambiando. Y me alegra mucho que Jocelyn esté acá porque la siento hablar, la escucho hablar y veo que está tan empoderada y con tanto conocimiento también, como que yo aprendo mucho cuando escucho también gente joven. Mi hija es profundamente feminista, es muy jovencita todavía, pero también yo siempre que escucho a gente más joven creo que como que saben, ¿no? Mucho, en el sentido que están muy atentas, hay muchas informaciones y muchas cosas que están ocurriendo y creo que el mundo ha cambiado mucho en ese sentido y me alegra mucho. Muchas gracias, Coti. Vamos han salido hartos temas en nuestras reflexiones, ¿no? Todas nos hacemos cargo de nuestras propias experiencias y aquí se habló sobre esto de decir desde algún lugar, ¿no es cierto? Las mujeres decimos desde un lugar otro, que no es el lugar del canon. Sin embargo, ha sido muy difícil que se reconozca esta otredad, este espacio desde donde nos situamos. Y, por ejemplo, en el ejercicio del periodismo se habla de un periodista universal, ¿no es cierto?, que tendría un punto de vista objetivo, consagrado. Lo mismo ocurre como cuando se enseña fotografía, ¿no es cierto? Esta es la mirada. Y salirse de esa mirada y apoderarse de la propia palabra es parte de las luchas de las mujeres. ¿Cómo ha sido eso en los distintos espacios en que ustedes se desempeñan? ¿Cómo lograron construir su propia palabra? Abro nuevamente el debate. No sé si repetimos el mismo orden, ¿no? Las Patricias al inicio. Bueno, vale, sí, bueno,
como decíamos, en mi caso, nuevamente voy a la experiencia. A ver, yo creo que justamente estos años, estas décadas, ¿no? Estos 2000 nos han regalado algunas cuestiones también para las comunicadoras y para las periodistas. Yo siempre me transito un poquito en esas dos líneas. Creo que efectivamente la irrupción, por ejemplo, de Internet, ¿vale? O sea, como un gran invento, como un gran medio, ha marcado muchísimo justamente este tránsito en los últimos 20 años, porque de alguna manera Internet era un territorio nuevo, con cero reglas, digamos, por conquistar, por apropiarse, ¿no? Y eso iba muy en paralelo, muy de la mano de esta idea de crear cosas nuevas. Particularmente eso fue mi opción, independiente de que, por ejemplo, he hecho radio y me encanta la radio. Todo el tiempo que estuvimos colaborando en Radio Tierra para mí fue un aprendizaje maravilloso, de todo lo que significa sacar una radio feminista comunitaria online además, porque estaba en un dial, etcétera. Entonces creo que ahí hay un cruce permanente por entender que estos años también nos regalaban una oportunidad para empezar a hablar justamente de estos temas de los que nadie hablaba y empezar a entender cuál era la perspectiva. En particular, en mi caso, fue entender que efectivamente el mundo de las tecnologías y el mundo de Internet era un espacio masculino y un espacio absolutamente masculinizante, ¿ya? Yo literalmente era como una bicho raro, una periodista catete que entraba a cuestionar a abogados, a informáticos, por X cosa. Yo la verdad es que me entusiasmé por aprender a hacer sitios web también desde la carrera, entonces para mí era natural, digamos, estar todo el rato al otro lado con colegas o con especialistas que me cuestionaban todo el rato que qué hacía yo, que había estudiado periodismo, que más encima era mujer, metía hablando de temas de internet o de código, de sitios web, etc. Eso yo creo que es un tema recurrente para cualquiera de nosotras que justamente ha tenido que tener ese tránsito, ¿no? Y ahí fue donde efectivamente empezamos con un grupo también de otras periodistas, quiero recordar aquí también a La Paz Peña, que decimos, bueno, ¿por qué no hay nada que hable acerca de lo que está pasando con Internet y de toda esta revolución que de alguna manera se abría en nuestros países respecto de eso? Y tuve la suerte de encontrar a otras mujeres que trabajaban en temas de Internet en América Latina, desde la comunicación, etcétera, y por ahí mágicamente llegó la oportunidad en Radio Tierra. Para mí estar casi 12 años en Radio Tierra fue la oportunidad de hacer un programa sobre tecnología que se llamó Conexión Social. Tenía compañeros, por supuesto, que también hacíamos este programa juntos, y fue una época en que nos propusimos eso, dar un espacio para hablar acerca de lo político de la tecnología, de lo político de Internet, de qué significaba efectivamente todas estas promesas que estaban ocurriendo en los inicios del 2000, que nos abría Internet, la discusión sobre cultura, también cuando Internet empieza a privatizarse. Y para mí la verdad es que eso fue un giro totalmente potente en mi vida. De hecho, me alejé luego del periodismo y me metí de lleno en el desarrollo de proyectos digitales, que es lo que sigo haciendo hasta hoy día, pero donde le agradezco muchísimo a la comunicación y el periodismo que me dé la oportunidad de tener también la capacidad para mostrarles que justo a otros y a otras, y también ahí el desafío de haber llegado a la Escuela de Periodismo del ICI, armar un curso, por ejemplo, de periodismo digital, cuando también las escuelas no tenían demasiado claro que era una malla. Entonces, he tenido, la verdad, la suerte de ir creando muchos espacios que no existían, digamos, y ese es un desafío constante, porque efectivamente, así como Coti decía, que en el cine hay cuestiones que vienen de herencia y uno no se cuestiona, bueno, en estos temas de lo digital, de tecnología, de internet, etcétera, también cargamos muchísimo con un peso, insisto, masculino, ¿no? Como que Internet lo inventaron los hombres, ¿ya? O Internet lo hacen empresarios, ¿ya? Y hoy día, por ejemplo, hay un desafío y un debate muy interesante en cómo se construye una tecnología feminista, una Internet feminista, que yo creo que para mí es lo que hoy día me está ocupando naturalmente, porque quiero pensar en que tenemos la oportunidad de crear otras plataformas, de seguir creando medios, de crear nuevas narrativas digitales, etc.
Así que eso ha sido un poquitito como ese tránsito. Yo creo que ahí uno va entendiendo, como decían muy bien muchas de ustedes, eh, que son cuestiones que te van pasando y te pasan por la piel y por el corazón y por entender de que efectivamente es un espacio en donde, claro, tú te tienes que ir validando todos los días, diciendo, bueno, sí, yo tengo derecho a estar aquí hablando de tecnología o de internet o de medios digitales, etcétera, aunque no sea ingeniera, ¿no? Algo así. Eso. Gracias, Patti. Patti Alfaro. A ver, yo creo que la otredad, como dices tú, yo creo que para mí fue desde la rebeldía. O sea, ser rebelde, no creer nada de lo que te estaban presentando, buscar una posibilidad, confrontar, enfrentar, es agotador también. Pero después aprendí junto con todas las, no sé, las evoluciones, las conversaciones. La primera persona que escuché hablar de feminismo fue a la Carola. Nosotros hicimos una exposición en el año 84 sobre, la pregunta era, ¿te gusta ser mujer? Y era hermoso porque ahí aparecían, no sé, millones de reflexiones, cosas para analizar profundamente. Entonces era como revelarse, y después de revelarse era como comenzar la reflexión, era desarmar la estructura que tú tenías, porque éramos intrínsecamente también autoritaria. Yo vengo de una familia muy patriarcal, como se dice en el lenguaje. Eh, entonces era desarmar, pero no para enfrentar, sino que para entender. Pero ese fue el próximo paso. Primero te revelas, después te desarmas, reevalúas, reentiendes. Y, y es para adentro, cada vez más adentro. Pero también tuvo unos costos enormes, era, no sé, criar madre, jefa de hogar, criar ahí como sola finalmente. Entonces, eh, yo creo que ese fue mi proceso, sí, desde la rebeldía. Eso. Yo sí. Sí, yo creo que compartimos, pese no hablan de distintas trayectorias, distintas épocas, distintos momentos. Yo creo que hay hartas similitudes. O sea, en general me da risa cuando la Pati hablaba de ser la periodista catete, que esa idea de la feminista catete es una idea que yo creo que es muy también transgeneracional, que nos acompaña a todas, y lo recuerdo mucho de Antonio Orellana, colega de nosotras y también, bueno, ahora próxima ministra, que ella se definía siempre como feminista y catete, y hablábamos del ser catete como algo casi parte de nuestra personalidad para hacernos espacio en esos lugares. Creo que eso es algo que no sé, pues escucho a las dos Patricias y me resuena mucho en términos de la propia experiencia y de la experiencia de otras compañeras. Yo creo que pasa algo respecto de eso, ¿no? Que también, si bien se ha avanzado bastante, yo creo que hay cerrojos que por supuesto que permanecen y que siguen siendo igual de limitados. O sea, creo que, por ejemplo, hoy, cuando las periodistas queremos investigar respecto de temas de género, respecto de tratamiento, lo que señalaba recién, o sea, cómo se comunican los femicidios, el sexismo en la publicidad. Eso, digamos que es algo que hoy se hace, que lo han hecho muchas colegas y, y que está de algún modo como bien visto, ¿no? Porque pareciera ser que a las mujeres nos corresponde preocuparnos de esos temas y solo a nosotras. O sea, es muy raro que los periodistas hombres se preocupen de ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, cuando las mujeres queremos incursionar en otro tipo de temas, como el fútbol, ¿no? En mi caso, como también las compañeras han hablado de las propias experiencias de una, ahí te encuentras con un lugar totalmente distinto, ¿no? Porque pareciese ser que a nosotras no nos corresponde, incluso ahora, el 2020, 2021, que hay temas que no les corresponden a las mujeres, como el caso de Patti en el Internet, ¿no es cierto? O que hay ciertas temáticas en el cine, hay ciertas temáticas que son más
de mujeres, ¿no? Y hay otras temáticas que es como extraño, o sea, yo creo que en el periodismo y en general, ¿no? En los medios de comunicación, eso es algo que persiste con mucha fuerza y ahí tú te encuentras con toda una serie de espectáculos. Yo diría que hoy, en general, el deporte es un espacio ya masculino, pero el fútbol en particular parece ser como el gran bastión del machismo en los medios de comunicación, como un espacio absolutamente cerrado, y el hecho de que las mujeres practiquen fútbol hoy y que hayan destacado por sus logros deportivos en la selección chilena femenina, eso le ha abierto las puertas no solamente a niñas que quieren ser futbolistas o a mujeres que quieren practicar fútbol, sino también a comunicadoras que nos interesa cubrirlo, que nos interesa seguirlo, y hoy día existen páginas, y existen medios de comunicación, y existen comentaristas deportivas en televisión, y existen transmisiones a regañadientes también, y eso tiene que ver, como lo señalaba recién, con una cuestión social, ¿no? Como con el contexto en el que nos transforma, en el que hoy día vivimos. O sea, no es casual, por ejemplo, que la Copa América, que fue en 2018 en Chile, que se jugó en La Serena, tuvo mucho que ver también con las movilizaciones feministas universitarias, con ese mayo feminista del 2018, y las jugadoras también hicieron eco de eso. Hubo carteles apoyando las movilizaciones, jugadoras que se pronunciaron públicamente a favor de la movilización. O sea, hay todo un contexto, ¿no? Que dialoga, y es el contexto que nos ha permitido en este escenario actual poder aparecer con mucha fuerza profesionales, periodistas feministas en los medios de comunicación, abrirse espacio en otros temas como el fútbol, espacios históricamente masculinos, pero insisto, o sea, yo creo que eso tiene mucho que ver con el contexto social, porque de forma aislada es muy difícil que eso se pueda generar. O sea, esto tiene que ver con esfuerzos colectivos. Hoy día existen observatorios de género, se formó la Comisión de Género del Colegio de Periodistas hace algunos años, que fue muy, muy importante también en lo personal como espacio de formación, donde nos invitaron por primera vez a dialogar respecto a estos temas. Y creo que esa fuerza colectiva del feminismo, ¿no? De los feminismos, es la que ha permitido que hoy también las comunicaciones vayan cambiando las miradas, y es también lo que nos invita a seguir reflexionando y a seguir profundizando en torno a todos los temas que tenemos pendientes. O sea, creo que hoy, como decía también en la primera intervención, es relevante que nosotras podamos ponerle la perspectiva feminista y el ojo feminista a todos los debates que se están dando en torno a los medios de comunicación, en torno a la libertad de expresión, en torno a la nueva constitución, a una nueva ley de prensa, a cómo se financian los medios de comunicación, a qué rol juega el Estado en términos de cómo se financia las comunicaciones en general. O sea, creo que hoy día ya pasamos, ¿no?, esa etapa de los temas de mujeres en la comunicación o en la prensa, y ya nos abrimos un espacio, ya existimos y estamos acá, y hoy es necesario que esos debates sean transversales con una perspectiva feminista, porque creo que ya esto del nicho es algo que ya está superado, ¿no? Gracias a las compañeras que bueno, históricamente han estado insistiendo en esto, ¿no? Recuerdo como una investigación muy señera, una investigación de Claudia Montero respecto de la prensa femenina, la prensa de mujeres a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, donde ella hizo una investigación muy interesante respecto de cómo las mujeres hacían sus propios periódicos en 1800 o en 1900, experiencia organizativa muy, muy interesante, por supuesto que invisibilizada, que nos dan cuenta que desde siempre las mujeres hemos querido ser parte del espacio público, porque al final se trata de eso, ¿no? De representarnos a nosotras mismas, de tener nuestra propia palabra, como decía Carola, cómo nos hemos tomado cada una la palabra. Eso es algo que las mujeres hemos hecho en Chile y en el mundo, ¿no? Históricamente, y ahí está el estudio de Claudia Montero, que está disponible, de hecho, online, que yo creo que es muy interesante y que nos muestra que claro, que finalmente nosotros no estamos haciendo nada nuevo, sino que estamos insistiendo y persistiendo en una lucha que vienen dando nuestras antepasadas, ¿no? Históricamente, y creo que de ahí en más tenemos que seguir avanzando en esa dirección, ¿no? En la dirección de, de salirnos de estos nichos, de estos límites donde nos han impuesto que hay cosas de mujeres y hay cosas que no están permitidas para las mujeres, y seguir avanzando en la transversalización de la mirada feminista hacia toda la sociedad, y por supuesto que ahí los medios de comunicación tienen un rol central. Coti, quisiera llevarte al ámbito de la cultura también. ¿Cómo lo ves? Lo veo
súper esperanzador, pero también que ha sido muy difícil todo. Mientras las escucho a ustedes, y justo hoy día estaba en la mañana viendo un artículo que me llegó de la Mireia Baltra, y leí la entrevista y los comentarios, y mi principal reflexión, y es un poco también una rabia que yo quizás tenía siempre de joven, es que ¿por qué para las mujeres es más difícil todo? Porque podemos hacerlo todo, o sea, efectivamente no es que esto haya empezado acá, esto lleva muchos, muchos años, desde principios del siglo pasado, que hay muchas mujeres que han logrado realizar cuestiones notables, notables, y que se han caracterizado por ir generando cambios a nivel cultural también, y social, y político. Pero cuán difícil ha sido para ellas, ¿no? Y cuán difícil también ha sido para nosotras. Creo que eso es algo que sí, si bien vengo de una familia muy tradicional, muy clásica, sí mi padre siempre nos dijo, ¿no? Nos advirtió a mí y a mi hermana, o sea, esto va a ser más difícil. Quizás lo tomamos demasiado a pecho y somos como trabajólicas, pero en el fondo es como ser muy consciente de eso, ¿no? Creo que a nivel cultural ha habido un cambio potentísimo. A mí me pasa, y ahí vuelvo a mi experiencia personal, que yo jamás me he considerado feminista. Si bien mis amigas, mis estudiantes, mis hijos me dicen que yo soy feminista, pero que no lo digo, por cómo actúo y por cómo he llevado mi vida, pero nunca, nunca yo me sentí así. Yo también en los años de dictadura, para mí yo era punky, era rebelde, y me cortaba el pelo como los hombres, ¿cachai? Y odiaba un poquito ese ser mujer, y de alguna manera, ¿no? Tenía rabia también un poco con eso, tenía rabia con que me llegara la regla, tenía rabia con un montón de cosas que uno se va aguantando, que uno conversa poco también, pero yo creo que a muchas mujeres nos pasó eso quizás, que éramos más panqueta cuando éramos más jovencitas, en plena dictadura, y había una rebeldía también contra el propio género, ¿cachai? Entonces, hay algo ahí de que uno, claro, no había el tema feminista, uno como que miraba al otro lado, así en Europa, y como las amigas que leían a la Simone de Beauvoir, y como que eran también un grupo de chiquillas que andaban vinculadas como al grupo de uno, pero uno andaba más loqueando, sacando fotos, con los amigos más pintores y que hacían cosas. Entonces yo creo que sí había un cambio cultural súper potente. Creo que hoy en día la mujer joven está mucho más posicionada, mucho más consciente de lo que a uno le pasa. Creo que eso es tan importante, tan importante. Nosotras no tuvimos ningún tipo de educación, nuestras madres no conversaban con nosotros las cosas, nosotras sí ahora conversamos con nuestras hijas todo, y también porque algo muy importante que decía Jocelyn, ¿no? Que de alguna manera los medios y las redes han sido forzadas a tener otra mirada, ¿no? Porque ya estamos en otra, o sea, culturalmente la mujer hoy en día está en otra parada. Eso es una cuestión, pero indiscutible. Entonces, siento que ahí también hay una carga así muy importante a nivel de entender cuando un hombre te está maltratando, cuando el pololo, no, ¿cachai? O sea, todo ese tipo de cosas, el tema del patriarcado que se habla tanto ahora, que yo cuando era chica eso ni se mencionaba, ¿cachai? O sea, eran palabras que no circulaban así en el cotidiano. Hay abogadas que están al servicio en páginas de Instagram, al servicio de las chiquillas. Hay un montón de elementos que creo yo que a nivel cultural han ido transformando mucho esta mirada. Y por eso también, mira, yo le voy a decir algo súper loco, ¿ah? Y ahora estoy preparando un coloquio que voy a presentar acá en el ICI en mayo, que es acerca de temática femenina en el cine, y en la investigación que hemos estado llevando con una ayudante co-investigadora que también es alumna de acá. ¿Sabéis que nos descubrimos que no hay prácticamente cine
hecho por mujeres con temática femenina. Hay mucho cine hecho por mujeres, pero que hablan de todo, ¿no? Y que está bien, y que todas hemos hecho de todo un poco, pero el hablar de nosotras mismas es algo que está muy ausente. Pero han ido apareciendo ahora. Entonces en la investigación descubrimos algunas, y gente joven que está ahora sí trabajando mucho con estos temas, que lo encuentro, eso ya es genial, un gran avance, porque es la manera, y ahí entramos al tema también de las comunicaciones, ¿no? Es la manera de comenzar a conectarnos con nosotras y entre nosotras a partir de esas temáticas, que son cuestiones que los hombres no pueden meterse ahí, o sea, son temas propios de nosotras. Eso, entonces creo que sí hay cambios culturales que encuentro que son maravillosos en relación a lo que se nos viene por delante también. Eso. Para cerrar esta conversación, las quiero invitar a pensar en algo que ya han mencionado todas, ¿no? Que se abre un espacio nuevo en el país. En días más vamos a tener un nuevo gobierno que se declara abiertamente feminista. Jocelyn lo ha mencionado recurrentemente, estamos en pleno debate constitucional con una constituyente paritaria, que también fue un hecho inédito y que muchos pensaron que no era posible, ¿no es cierto? Y entonces entramos a un país que está iniciando nuevos caminos. ¿Cuáles son sus expectativas desde su experiencia, desde quienes son, hacia nuevos Chiles que se están forjando? ¿Y cuál sería su mensaje en ese sentido a las generaciones nuevas que se están formando, especialmente en el espacio de las comunicaciones? Repetimos el orden de palabras. Patricia Peña. Ok, bueno, bueno, para mí la verdad es que como el eslogan y el espíritu y un poco lo que está pasando esta semana, como tú decías, Carola, con este cambio, es que para mí definitivamente los futuros son feministas, ¿ya? No tengo absolutamente ninguna duda de aquello. Y me gustó mucho lo que señaló también Coti, recordando siempre de que efectivamente este es un proceso que depende también hoy día de tomar todas estas energías y de todas estas oportunidades, ¿ah? Un punto importante para estudiantes de periodismo y de comunicación es que justamente el futuro feminista no está escrito y las posibilidades para crear cosas nuevas, los nuevos medios, las nuevas narrativas están todas abiertas. ¿Ah? Y yo creo que eso es un espíritu libertario que para mí, por lo menos en estos días, es lo que de nuevo me mueve. Decir que efectivamente además estamos en una época en que tenemos la oportunidad para encontrar distintas formas, ¿no? de ejercer el espacio, la carrera, la vocación que nosotros hayamos elegido. Ahora, esto no quiere decir que todo sea perfecto, por supuesto. Para mí un punto importante, como les comentaba, es, por ejemplo, tú decías, bueno, Internet está lejos de ser tampoco la plataforma más democrática, la que va a solucionar todos los problemas. Venimos saliendo de una pandemia que dejó muy claro el tema de las brechas digitales y eso es un desafío. Por lo tanto, me gusta más pensar en esto como un ecosistema feminista donde hay posibilidades, donde las viejas formas, las tradicionales formas como la fotografía en papel, los fanzines, conviven con las plataformas de redes sociales, etc. Creo que hay un desafío muy grande para las estudiantes en comunicación, para las estudiantas y las estudiantes en comunicación, de crear nuevos medios, lo cual tampoco en un país, ni tampoco en un continente como América Latina es fácil. Hoy día el tema es cómo logramos la sustentabilidad, y eso es muy importante, como decía, y ahí retomo también lo que decía Jocelyn sobre el debate que estamos teniendo hoy día sobre derecho a la comunicación, y lo que seguramente va a ocurrir con esta discusión acerca de qué reformas necesitamos en el sistema comunicacional chileno, en el sistema de medios. Yo lo veo más ecosistémicamente, que nos permita efectivamente generar esos espacios. Bueno, también todo el tema de los derechos culturales, es decir, es un tiempo que nos va a permitir abrirnos a las posibilidades de decidir como sociedad también qué queremos, qué lugar le queremos dar a la comunicación, a los medios, a la cultura, en todo lo que va a seguir ocurriendo. Lo quiero dejar ahí porque, bueno, la verdad es que sí, esta semana a mí me ha llenado mucha esperanza y
y espero que estos siguientes años podamos ir construyendo esos espacios que no están hechos. Eso para cerrar. Gracias, Pati. Patricia Alfaro. Creo que estos tiempos son con otros, no sé, yo hago una práctica que se llaman danzas circulares, donde uno danza con el otro que no necesita danzar, solo necesita tomar la mano y sentir que hay un otro que te acompaña en esta circularidad, que las fotografías, no sé, de sueños, de ideas, que salgan a las plazas, que el ver es verse, que esto de ver, de hacer fotografía es verse, sino, sé, que son las banderas de las mujeres, porque es como conocerse también, en la medida en que nos conocemos, nos queremos, podemos estar con otros, eso, seamos con otros, sería mi mensaje. Gracias, Pati. ¿Yo sí? No, lo que he dicho, o sea, creo que la expectativa es hoy día ampliar los horizontes del feminismo y hacer que esta perspectiva se entienda como lo que es, ¿no? Finalmente es una perspectiva de derechos humanos, o sea, debiese ser un mínimo común, una forma de relacionarnos entre todos, entre todas, entre todes, que debiese ser la norma, ¿no? De relacionarnos en base a la dignidad de las mujeres, de las disidencias sexuales, de los cuerpos racializados, migrantes, y creo que hoy día mayoritariamente la sociedad decidió avanzar hacia un trato distinto, y creo que eso es muy esperanzador, y creo que en esa esperanza también hay mucho de feminismo, y eso es algo hermoso y es algo de lo cual no solo sentirnos orgullosas todas quienes desde nuestros espacios y desde nuestras realidades más cotidianas contribuimos para que esto sea así, sino que también es algo que nos pone en la urgencia de seguir trabajando y de seguir avanzando para que efectivamente logremos hoy día ya consolidar estos avances culturales, tanto en políticas públicas como también en cambios culturales, en cambios en las formas de relacionarnos, porque bien sabemos que no todo está mediado por la ley, y bien sabemos que no todo, sobre todo en cuestiones como los feminismos, como el trato entre hombres, mujeres, es algo tan cultural que las transformaciones no se juegan solamente en lo que diga una nueva constitución, en lo que diga una nueva política pública, sino que tiene que ver con las realidades culturales, las realidades sociales, y ahí cada una, en los medios de comunicación creo que tienen un rol central, y cada una contribuye desde su espacio a que esto vaya transformándose. Así que yo tengo mucha esperanza, y las expectativas que tengo respecto de estos procesos de transformación son que efectivamente podamos seguir avanzando y que podamos transversalizar esta perspectiva feminista, porque el feminismo nos hace bien a todas y a todos también. O sea, creo que eso es algo también clave de entender, ¿no? El feminismo no es solo para las mujeres, el feminismo es para que vivamos una vida mejor, los hombres, las mujeres, las disidencias, quienes no se identifican con ningún género, tiene que ver con eso, y en la medida en que lo entendemos así, creo que nada, que estamos trabajando por construir una mejor vida, como dice la convocatoria de este 8 de marzo, ¿no? Vamos por la vida que nos deben. Creo que de eso se trata, ¿no? De la vida. Así es que por ahí está mi expectativa. Gracias, Jocelyn. Coti. Sí, yo también creo que el hablar de mujeres, de feminismo, de derechos de la mujer, en el fondo tienen que ver con la sociedad completa. Aquí hay un tema de qué sociedad es la que uno aspira. Y ahí yo también tengo mucha esperanza de lo que viene, mucha esperanza de una sociedad más igualitaria en el fondo, ¿no? Y eso ahí involucra todo lo que hemos hablado acá, es bastante abarca, digamos, mucho, ¿no? Agarra mucho. Y en términos como de mensaje, si se quiere, por lo menos lo que a mí me ha funcionado es siempre superar el miedo. Creo que siempre hay que avanzar y crear. Si uno tiene ese espíritu adentro, no hay que restringirlo, y crear sin miedo, crear sin límite,
y en el fondo avanzar siempre hacia lo que uno cree que es más justo nomás. Y ahí estamos todas y todos y todes. Muchas gracias, Coti, y muchas gracias a todas, ¿no es cierto?, por su participación, por sus reflexiones, por sus experiencias. Esperamos que esta conversación le haga sentido a muchas mujeres hoy día que conmemoramos nuestro día, el Día Internacional de las Mujeres, un día de lucha de décadas, de siglos, ¿no es cierto?, que se ha ido asentando cada vez más. Solo recordar en los viejos tiempos, en dictadura, la primera movilización del año era la gran marcha del 8 de marzo. Ahora las marchas también son multitudinarias y dicen mucho de cuánto ha cambiado nuestra sociedad, pero también dice de las expectativas que hay y de las necesidades de cambios profundos por una sociedad mucho más igualitaria, tal como todas ustedes decían, ¿no? Nos despedimos en esta conmemoración con mucha expectativa, expectativas bien fundadas, y que tienen no solo un sueño, sino que tienen un asentamiento bien concreto, que tienen que ver con luchas, trabajos, realidades y compromisos. Y también nos despedimos con una expectativa que es más personal. En poco tiempo más, Patricia va a poder trabajar y digitalizar toda su maleta de negativos, y por cierto que ojalá nos juntemos todas de nuevo y podamos compartir esas imágenes y todo ese tiempo que de todas maneras va a nutrirnos. Feliz 8 de marzo para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, feliz 8. Chao. Gracias. Adiós.